¿Qué pasa cuando un empresario poderoso pisotea la fe de un anciano en el fango? Julián pensó que un par de zapatos valían más que un alma, pero no vio quién observaba desde la sombra. Lo que sucedió una hora después en ese mismo charco dejó a toda la ciudad en un silencio sepulcral. En el corazón del bullicioso mercado de Sonora, en la Ciudad de México, el sol de mediodía caía como plomo sobre los puestos de lámina. Don Pedro, un anciano de 78 años con la piel curtida por décadas de trabajo bajo el cielo de Chiapas, intentaba acomodar sus humildes guacales de madera. Sus manos, nudosas y temblorosas por el paso de los años, sostenían con infinito cuidado un pequeño relicario de madera con la imagen de la Virgen de Guadalupe y un Cristo de San Juan de los Lagos. Era su único tesoro, un regalo de su difunta esposa que lo había acompañado en cada jornada de siembra y cosecha. De pronto, el rugido de un motor de lujo rompió la armonía del pregón y el olor a incienso. Un flamante coche deportivo de color rojo brillante se detuvo bruscamente frente a su puesto, levantando una nube de polvo que ensució las pocas frutas que Pedro intentaba vender. Del vehículo descendió Julián Valdés, un joven empresario inmobiliario cuya arrogancia era tan grande como su fortuna construida sobre despojos y engaños. Vestía un traje italiano de 40.000 pesos y zapatos de piel de cocodrilo que brillaban como espejos. Al bajar, Julián tropezó con una de las cajas de madera de don Pedro, lo que provocó que una gota de lodo de un charco cercano, formado por una tubería rota, salpicara la punta de su calzado derecho. La furia se encendió en los ojos del joven como un incendio forestal. Sin mediar palabra, Julián soltó una bofetada verbal que dolió más que un golpe físico, llamando al anciano estorbo y mugroso. En un arranque de crueldad innecesaria, Julián arrebató el relicario de las manos de don Pedro y lo lanzó con fuerza hacia el centro del charco de agua negra y pestilente. Si tanto crees en tus ídolos, de rodillas y reza para que limpien mis zapatos en la mugre, viejo inútil, gritó Julián mientras aplastaba el objeto sagrado con el tacón de su zapato, hundiéndolo en el fango ante la mirada de todos. Don Pedro no gritó, no insultó, ni buscó venganza. Simplemente se dejó caer sobre sus gastadas rodillas, con las lágrimas surcando las arrugas de su rostro, intentando rescatar los restos de su fe entre el lodo. ¿Alguna vez han sentido que el mundo se ensaña con quien menos lo merece? La multitud de comerciantes y clientes se quedó en un silencio sepulcral, temerosos de la influencia del hombre poderoso que los miraba con desprecio. Sin embargo, en la sombra de un puesto de hierbas medicinales, un hombre joven con una sencilla camisa blanca de manta y sandalias de cuero observaba todo con una mirada de profunda e inexplicable paz. A pesar de su apariencia humilde, don Pedro no siempre fue un hombre que agachaba la cabeza. En su juventud, fue un líder comunitario que defendió las tierras de su pueblo contra los caciques. Dedicó 55 años de su vida a trabajar la tierra de sol a sol, no para acumular riquezas, sino para levantar una escuela técnica en su aldea y asegurar que sus 6 nietos terminaran la universidad. Cada centavo que sobraba de sus ventas terminaba en un fondo para los huérfanos del barrio de Tepito, donde ahora vivía en un pequeño cuarto alquilado. Su fe era tan sólida como la piedra volcánica de las pirámides, manifestada en actos silenciosos de caridad que nadie más veía. Pero para hombres como Julián, esa humildad no era virtud, sino una señal de derrota. Justo cuando Julián se disponía a subir de nuevo a su auto, el hombre de camisa blanca se acercó lentamente al charco y, sin decir una palabra, recogió el relicario dañado, limpiándolo suavemente con el borde de su propia prenda. El joven empresario soltó una carcajada burlona, preparándose para humillar también al recién llegado, sin saber que en ese preciso instante el peso de sus decisiones estaba a punto de cambiar el rumbo de su tarde. ¿Creen ustedes que la verdadera justicia siempre llega de forma estrepitosa? ¿O prefieren creer que se manifiesta en los momentos más inesperados del día? Don Pedro permanecía de rodillas en el asfalto caliente, con la frente casi tocando el agua sucia. Sus dedos, que alguna vez tallaron retablos de cedro para las parroquias más humildes de la sierra,
ahora hurgaban en la inmundicia para salvar el relicario de madera. Julián Valdés, desde la altura de su coche deportivo, soltó una carcajada que resonó como un látigo seco contra las paredes de los puestos vecinos. El joven empresario sacó un pañuelo de seda blanca para limpiar una mínima mancha imaginaria en su manga, ignorando por completo el dolor que acababa de causar. Para él, don Pedro no era más que un obstáculo en su camino hacia una reunión de negocios de millones de pesos. Sin embargo, la atmósfera del mercado comenzó a cambiar de una manera casi imperceptible, como si el aire se volviera más denso y cargado de una electricidad antigua. El hombre de la camisa de manta, que se había acercado sin hacer ruido, extendió su mano hacia el anciano. Sus movimientos eran lentos, llenos de una gracia que no pertenecía a ese entorno caótico. Cuando sus dedos tocaron el hombro de don Pedro, el anciano sintió un calor súbito que le devolvió la fuerza a sus piernas cansadas. Julián, al ver que alguien se atrevía a intervenir, frunció el ceño con una mezcla de fastidio y curiosidad malsana. «No pierdas tu tiempo, muchacho», espetó Julián con voz cortante. «Esa basura de madera no vale ni el jabón que gastarás en lavarte las manos después». El extraño no respondió con palabras. Simplemente levantó el relicario del fango. Increíblemente, aunque el objeto estaba cubierto de lodo, la madera no parecía hinchada por el agua ni los cristales rotos. El hombre lo sopló suavemente, y ante el asombro de los testigos, la imagen de la Virgen apareció impecable, como si nunca hubiera tocado el charco. Julián sintió un escalofrío que no pudo explicar, pero su orgullo era una armadura demasiado gruesa. Se burló de nuevo, esta vez con menos convicción, y subió a su auto dando un portazo que hizo vibrar los vidrios. Arrancó el motor con un rugido violento, acelerando sin importarle que las ruedas volvieran a salpicar a los presentes. Pero la verdadera tragedia de don Pedro no era solo ese relicario pisoteado. Era la sombra que colgaba sobre su vida desde hacía meses. Un incendio eléctrico, cuyas causas nunca se aclararon del todo, había consumido su pequeño taller de carpintería apenas 3 semanas atrás. Sin seguro y sin ahorros, el anciano se vio atrapado en una red de deudas que no comprendía. Lo que Pedro no sabía era que la constructora de Julián, Desarrollos Valdés, estaba detrás de la presión bancaria para desalojarlo y construir un centro comercial en esos terrenos históricos. El anciano regresó a su pequeño cuarto al caer la tarde, cargando sus guacales vacíos, pero con el corazón extrañamente ligero. Encontró a su nieta, Elena, tosiendo con fuerza en la cama de metal. La enfermedad pulmonar de la pequeña se había agravado por la humedad de la habitación y la falta de medicinas caras que el hospital exigía. Don Pedro se sentó a su lado, apretando el relicario contra su pecho, sintiendo que cada minuto que pasaba era una batalla perdida contra la desesperanza. Los vecinos, que antes compartían el café y las historias, ahora evitaban pasar por su puerta. El miedo a los abogados de Julián y a las amenazas de desalojo se había extendido por la vecindad como una plaga silenciosa. Don Pedro se sentía como un náufrago en medio de un océano de cemento y egoísmo, sin una balsa a la que aferrarse. Esa noche, una tormenta tropical inusual comenzó a azotar la Ciudad de México, convirtiendo las calles en ríos de agua turbia. Don Pedro salió a buscar un poco de leche para Elena, pero la fuerza del viento lo obligó a refugiarse bajo el arco de una vieja bodega cerrada. Sus huesos le dolían intensamente, y el frío calaba hasta lo más profundo de sus pulmones. Se sentó en el suelo, agotado, sintiendo que su fe, esa que había defendido durante 80 años, se estaba desvaneciendo como el humo. El hambre le nublaba la vista, y por primera vez dejó de rezar. El silencio de Dios le parecía más pesado que la propia lluvia. Justo en ese momento de oscuridad total, cuando el anciano creía que moriría solo en la calle, el hombre de la camisa de manta apareció de nuevo entre las sombras, caminando bajo la lluvia sin parecer mojarse. El extraño se sentó a su lado y le ofreció un trozo de pan dulce y un poco de café caliente de un termo desgastado. «El barro no define quién eres, Pedro», dijo el hombre con una voz que recordaba al murmullo de los pinos en la sierra de Chiapas.
Mencionó detalles de la infancia de Pedro, de cómo su abuelo le enseñó a respetar la madera y a ver la vida en cada veta del árbol. El anciano escuchaba hipnotizado, sintiendo que cada palabra era una caricia para su alma herida. El extraño, que dijo llamarse simplemente Emanuel, le habló de la justicia que no necesita gritos para ser escuchada. Mientras tanto, en su lujoso penthouse, Julián brindaba con coñac por el éxito de su nuevo proyecto inmobiliario, sin saber que los documentos legales que ocultaban su fraude estaban a punto de ver la luz de la manera más natural posible. Ahora que la verdad está a punto de salir a la luz y el destino de don Pedro pende de un hilo, si crees que Dios siempre protege a los humildes frente a la soberbia del poderoso, apoya este video con un like y suscríbete para ver cómo se cumple la justicia divina. Al salir el sol, Emanuel se puso de pie y le dijo a Pedro que no tuviera miedo, pues la verdad siempre sale a flote como la madera en el río. Se alejó caminando hacia la plaza principal, y aunque el suelo estaba lleno de lodo, sus pies no dejaban rastro alguno. Pocos minutos después, una mujer vestida de uniforme médico llegó corriendo al refugio de Pedro. Era una enfermera del Hospital Central con noticias increíbles. Un donante anónimo había pagado no solo las medicinas, sino también una cirugía especializada para Elena. Al mismo tiempo, un joven abogado con una carpeta bajo el brazo se acercó al anciano, pidiéndole disculpas por haber tardado tanto en encontrarlo. Tenía pruebas irrefutables de que la firma de Pedro en los documentos de cesión de su taller había sido falsificada por la gente de Julián. La marea estaba cambiando, y lo hacía con la fuerza de un río que reclama su cauce original. El sol de la mañana siguiente en la Ciudad de México no trajo solo luz, sino una claridad que quemaba las mentiras. Don Pedro se encontraba sentado en el borde de la cama de Elena, sosteniendo su mano pequeña y ahora más cálida. La noticia de que la cirugía de su nieta estaba cubierta parecía un sueño, pero el abogado que estaba frente a él, un hombre joven de mirada honesta llamado Roberto, le aseguraba que era una realidad tangible. Roberto le explicó que alguien había dejado un sobre anónimo en su oficina durante la madrugada. El sobre contenía las escrituras originales del taller de carpintería y una serie de correos electrónicos impresos que vinculaban directamente a Julián Valdés con una red de extorsión inmobiliaria. Don Pedro escuchaba en silencio, acariciando la madera de su relicario limpio, sintiendo que el peso de una montaña se deslizaba de sus hombros. La justicia, que durante meses pareció una palabra vacía en los juzgados, finalmente estaba tocando a su puerta con un paso firme y decidido. Mientras tanto, en las oficinas de Desarrollos Valdés, el caos había estallado. Julián caminaba de un lado a otro en su despacho de cristal, gritando órdenes a sus subordinados mientras intentaba localizar a sus contactos en el gobierno. Sin embargo, nadie respondía a sus llamadas. Los mismos hombres que ayer brindaban con él, hoy le daban la espalda. Una inspección federal sorpresa había llegado a sus obras principales, deteniendo todas las construcciones por graves violaciones a los derechos de propiedad y seguridad. Julián sentía que su imperio de acero y vidrio comenzaba a agrietarse. En su desesperación, recordó el rostro del anciano en el mercado y la extraña serenidad del hombre de la camisa de manta. «Es solo una coincidencia», se repetía a sí mismo mientras se servía un vaso de agua con manos temblorosas. Pero al mirar por el ventanal, vio a lo lejos la silueta de la Catedral Metropolitana y por un segundo sintió que unos ojos invisibles pero profundos lo juzgaban desde la inmensidad del cielo. Don Pedro decidió que era momento de regresar al mercado para recoger sus pocas pertenencias y agradecer a quienes lo ayudaron. Al llegar, notó que el ambiente era distinto. Los comerciantes ya no bajaban la mirada cuando él pasaba. Al contrario, muchos se acercaban para ofrecerle comida o simplemente para estrechar su mano. El rumor de su victoria legal se había extendido como el aroma del café recién colado. En medio de la plaza, vio de nuevo a Emanuel. El joven barrendero estaba sentado en una banca de piedra, observando a las palomas con una sonrisa leve. Don Pedro se acercó con lágrimas en los ojos y trató de arrodillarse para agradecerle,
pero Emanuel lo sostuvo de los brazos con una fuerza suave pero irresistible. «No te arrodilles ante un hombre, Pedro», le dijo con una voz que calmaba el ruido del tráfico. «Arrodíllate solo ante la verdad, que es la que te ha hecho libre hoy». Emanuel le entregó a don Pedro una pequeña gubia de carpintero, una herramienta que el anciano había perdido en el incendio de su taller. «Tus manos todavía tienen mucho que enseñar a los jóvenes, maestro», añadió el extraño. Don Pedro se quedó sin palabras al ver su herramienta favorita, la que tenía grabadas sus propias iniciales, recuperada de entre las cenizas sin un solo rasguño. En ese momento, Julián Valdés cruzaba la plaza en su coche, tratando de escapar de los reporteros que lo esperaban en su casa. Al ver a don Pedro junto al hombre de camisa blanca, una rabia ciega lo dominó. Julián detuvo el auto violentamente y bajó, gritando que todo era un complot de muertos de hambre para arruinar su carrera. Los transeúntes se detuvieron, formando un círculo alrededor de ellos. Julián, fuera de sí, señaló a Emanuel con el dedo. «¿Quién te crees que eres para meterte en mis asuntos?». Emanuel solo lo miró con una compasión tan profunda que Julián sintió, por primera vez en su vida, una punzada de vergüenza real en lo más profundo de su ser. El empresario comenzó a retroceder, tropezando con sus propios pasos mientras intentaba mantener su postura de superioridad. «Ustedes no son nada», gritaba Julián, pero su voz sonaba quebrada, como un cristal a punto de romperse. En ese instante, una ráfaga de viento levantó el polvo de la plaza, y por un breve segundo, todos los presentes sintieron una presencia majestuosa que envolvía el lugar. No hubo truenos ni relámpagos, solo un silencio absoluto que hizo que hasta el ruido de la ciudad se detuviera. Emanuel dio un paso al frente y puso su mano sobre el hombro de Julián. El contacto fue breve, pero el joven empresario palideció, como si hubiera visto su propia alma reflejada en un espejo sin filtros. El poder que se construye sobre el dolor de los humildes es como una casa de arena ante la marea, dijo Emanuel en un susurro que todos escucharon con claridad. Julián cayó de rodillas, no por fe, sino por el peso insoportable de sus propios pecados que finalmente lo habían alcanzado en esa plaza pública. ¿Han sentido alguna vez que, a pesar de la injusticia, hay una fuerza silenciosa que pone cada cosa en su lugar en el momento exacto? Si esta historia te recuerda que el mal siempre se termina destruyendo a sí mismo, por favor, dale like al video y suscríbete para que no te pierdas el desenlace de esta lección de vida. La escena en la plaza era un cuadro de contrastes, el anciano restaurado en su dignidad y el joven poderoso desmoronándose en el mismo lodo donde antes pisoteó la fe de otro. Don Pedro, al ver a Julián llorando de frustración y miedo, no sintió alegría por su desgracia. Se acercó al hombre que intentó destruir su vida y le ofreció el pañuelo que Emanuel le había dado. La justicia de Dios no busca destruirte, Julián. Busca que despiertes, dijo el anciano, con una voz llena de una paz que sobrepasaba cualquier entendimiento humano. Julián miró el pañuelo y luego miró a don Pedro, incapaz de comprender cómo alguien a quien había dañado tanto podía mostrarle misericordia. En ese momento, las sirenas de la policía se escucharon a lo lejos, acercándose para cumplir con la orden de aprehensión. El imperio de Julián Valdés había caído, no por un acto de violencia, sino porque la verdad había salido a la luz, iluminando los rincones más oscuros de su avaricia. Las patrullas de la policía capitalina rodearon la plaza con sus torretas encendidas, proyectando luces azules y rojas sobre las fachadas de los edificios antiguos. Julián Valdés permanecía en el suelo, con el rostro manchado de lágrimas y barro, mientras los oficiales le notificaban sus derechos. Su arrogancia se había evaporado, dejando atrás a un hombre asustado que no sabía cómo enfrentar la realidad sin su chequera. Don Pedro lo observaba desde la distancia, apoyado en el hombro de Emanuel, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. No era la alegría del que ve caer a su enemigo, sino la paz del que ve que el equilibrio del mundo ha sido restaurado. Los comerciantes del mercado se habían acercado, formando una barrera humana que impedía que Julián escapara de su destino, no con violencia,
sino con el simple peso de su presencia testificante. Emanuel se inclinó hacia don Pedro y le entregó un pequeño sobre de papel madera que había sacado del bolsillo de su pantalón de trabajo. «Esto es para Elena, Pedro», susurró con una voz que parecía cargar con toda la esperanza del mundo. Al abrirlo, el anciano encontró las llaves de una pequeña casa ubicada a solo 3 cuadras de la catedral, una propiedad que legalmente le pertenecía a su familia desde hacía 3 generaciones y que había sido robada mediante engaños legales por el abuelo de Julián. El círculo de la injusticia se cerraba de forma perfecta, devolviendo a los humildes lo que siempre fue suyo por derecho. Don Pedro intentó preguntar cómo lo había conseguido, pero Emanuel solo le puso un dedo sobre los labios, pidiéndole silencio, mientras sus ojos brillaban con una luz que no procedía de las lámparas de la calle. Julián fue esposado y escoltado hacia uno de los vehículos policiales, pero antes de subir, giró la cabeza para mirar por última vez al anciano. Sus ojos ya no tenían fuego, solo un vacío profundo. «Perdí todo, viejo», alcanzó a decir entre dientes, con la voz rota por la desesperación. Don Pedro dio un paso al frente, ignorando el lodo que volvía a manchar sus zapatos gastados. «No perdiste todo, Julián», respondió el anciano con una firmeza que sorprendió a todos. «Solo perdiste las mentiras que te hacían creer que eras mejor que los demás. Hoy es el primer día en que puedes empezar a ser un hombre de verdad». Julián bajó la mirada, incapaz de sostener la de Pedro, y entró en la patrulla mientras la multitud comenzaba a dispersarse lentamente, murmurando sobre el milagro de justicia que acababan de presenciar. En ese momento, el sol terminó de salir por completo, bañando la plaza con una luz dorada que hacía que el barro pareciera oro líquido bajo los pies de la gente. Emanuel comenzó a caminar hacia el centro de la plaza, desapareciendo entre la gente que iba y venía en su rutina diaria. Don Pedro quiso seguirlo, pero sus piernas ya no tenían la agilidad necesaria para alcanzar el paso ligero del joven de camisa blanca. Sin embargo, en el aire quedó un aroma a madera fresca y flores de campo, el mismo olor que Pedro recordaba de los días más felices de su infancia en Chiapas. La ciudad, que siempre parecía rugir con indiferencia, ahora respiraba con una calma renovada, como si el sacrificio del anciano y la intervención del cielo hubieran purificado las calles. ¿Alguna vez han sentido que su fe es puesta a prueba hasta el límite, solo para descubrir que la recompensa es más grande de lo que soñaron? Si crees que el tiempo de Dios es perfecto y que Él nunca llega tarde a rescatar a sus hijos, dale like a este video y suscríbete para que juntos sigamos viendo cómo la luz vence a las tinieblas. Don Pedro caminó de regreso a su cuarto, pero esta vez no lo hizo con la espalda encorvada por el peso de la derrota. Al llegar, encontró a Elena sentada en la cama, respirando con una facilidad que no tenía desde hacía años. Sus mejillas tenían un color rosado natural, y sus ojos brillaban de alegría al ver a su abuelo. En la mesa de madera había una nota sencilla escrita con una letra elegante y antigua que decía: «El maestro carpintero siempre sabe cuándo la madera está lista para ser pulida. Disfruta de tu nueva casa». Pedro se sentó junto a su nieta y le contó la historia del hombre de la camisa blanca, sabiendo que, a partir de ese día, sus vidas nunca volverían a ser las mismas, pues habían caminado junto al Rey de Reyes sin darse cuenta. La mudanza a la nueva casa en el barrio de Santa María la Ribera ocurrió como un suspiro de alivio en medio de la tormenta. Don Pedro, cargando apenas una maleta vieja y sus herramientas de carpintería recuperadas, entró en la vivienda que olía a cedro y a historia familiar. Los techos eran altos y las paredes de adobe mantenían la frescura necesaria para que Elena terminara de recuperar sus pulmones. El anciano se sentó en el patio central, donde un pequeño naranjo comenzaba a dar sus primeros brotes. Sin embargo, la paz externa no borraba de inmediato las cicatrices de la humillación. Pedro recordaba la risa de Julián Valdés y el peso del tacón sobre su relicario. Sabía que la verdadera transformación no era el cambio de casa, sino el cambio de espíritu que ahora debía cultivar en su nieta, para que ella no creciera con el veneno del odio en las venas. Mientras tanto,
En la prisión preventiva, la realidad golpeaba a Julián con una fuerza que ningún abogado podía detener. El hombre que ayer vestía seda, hoy vestía un uniforme tosco de color gris. Las paredes de su celda estaban cubiertas de una humedad que le recordaba constantemente al charco donde intentó hundir la fe de Pedro. Sus socios comerciales se habían esfumado y sus cuentas bancarias permanecían congeladas por la Fiscalía Federal. Durante las noches, el silencio de la cárcel era interrumpido por los lamentos de otros reclusos, y Julián, por primera vez, se vio obligado a mirar hacia adentro. En la soledad de su encierro, la imagen del hombre de la camisa de manta se le aparecía en sueños. No era una figura aterradora, sino una presencia que lo observaba con una tristeza tan profunda que hacía que Julián se sintiera más pequeño que el polvo del mercado. Don Pedro decidió que no podía quedarse de brazos cruzados mientras su taller de carpintería era reconstruido. Con la ayuda de Roberto, el joven abogado, comenzó a organizar clases gratuitas para los jóvenes del barrio que no tenían empleo. Quería enseñarles que la madera, al igual que el alma humana, necesita ser tratada con paciencia y respeto para revelar su verdadera belleza. Una tarde, mientras lijaba una pieza de roble, recibió una visita inesperada. Era la madre de Julián, una mujer anciana y demacrada por la vergüenza, que venía a pedirle perdón en nombre de su hijo. Ella le confesó que Julián había crecido en la opulencia y el desprecio hacia los demás, pero que ahora, tras las rejas, estaba perdiendo la cordura por el peso de la culpa. Don Pedro la escuchó con atención, ofreciéndole una taza de café y un lugar donde sentarse, tratando a la madre de su enemigo con la misma dignidad que él siempre había deseado recibir. Elena, que ya podía caminar por el jardín sin cansarse, se acercó a la mujer y le entregó una de las naranjas del pequeño árbol. «Dígale a su hijo que ya no estamos enojados», dijo la niña con esa pureza que solo tienen los que han sido sanados por la mano de Dios. La mujer estalló en llanto, abrazando a la pequeña Elena como si fuera su propio perdón encarnado. Don Pedro comprendió que la justicia de los hombres ya estaba cumplida, pero que la justicia de Dios todavía estaba trabajando en los corazones. No bastaba con que Julián estuviera preso, era necesario que su alma fuera liberada de la prisión del egoísmo. El anciano decidió que iría a visitar a Julián a la cárcel, no para regodearse en su caída, sino para llevarle el mensaje de que el barro del pasado podía ser limpiado si él estaba dispuesto a reconocer su propia sed de verdad. ¿Creen ustedes que el perdón es un regalo que le hacemos al otro? ¿O es en realidad la llave que abre nuestra propia puerta hacia la libertad interior? Si esta historia te está enseñando que la misericordia tiene el poder de reconstruir lo que el odio destruyó, deja tu like y suscríbete para que no te pierdas el encuentro final entre el opresor y el oprimido. El día de la visita, don Pedro caminó por los pasillos fríos de la prisión, llevando consigo el relicario de madera que Emanuel había restaurado en la plaza. Cuando finalmente se sentó frente a Julián, separado por un cristal grueso, el silencio fue absoluto durante varios minutos. Julián no se atrevía a levantar la mirada. Tenía los nudillos heridos de golpear las paredes y los ojos hundidos por la falta de sueño. Cuando finalmente miró a Pedro, vio que el anciano no llevaba reproches en los ojos, sino una luz de esperanza que no encajaba en aquel lugar oscuro. Don Pedro puso el relicario contra el cristal. «Me dijiste que rezara en el barro, Julián», dijo suavemente. «Y lo hice, pero no recé por mi dinero, sino por tu alma, y Dios me escuchó». Julián se derrumbó sobre la mesa, sollozando con una angustia que parecía purificar su espíritu, mientras don Pedro permanecía allí, firme como una roca, siendo el puente por el que la gracia de Dios comenzaba a cruzar hacia la celda del hombre perdido. Las semanas se convirtieron en meses dentro de la penitenciaría, y la transformación de Julián Valdés comenzó a ser el tema de conversación entre los guardias y los internos. El hombre que antes exigía privilegios y despreciaba la comida del penal, ahora pasaba sus tardes en el pequeño taller de oficios de la prisión. Don Pedro, cumpliendo su promesa de no abandonar el alma del joven, solicitó un permiso especial para impartir clases de carpintería dentro del centro penitenciario.
No era una tarea fácil. El ambiente era hostil y el aire olía a encierro y desesperanza. Sin embargo, cada martes, el anciano cruzaba las rejas con su caja de herramientas de madera, la misma que Emanuel había bendecido con su presencia en la plaza. Julián lo esperaba siempre en primera fila, con las manos ásperas por el trabajo y la mirada baja, aprendiendo a domar la madera con la paciencia que nunca tuvo en los negocios. Un día, mientras trabajaban en un banco de madera para la capilla del penal, Julián se cortó profundamente la mano con una sierra. Al ver la sangre correr, el joven entró en pánico, recordando la fragilidad de su propia vida que tanto había ignorado. Don Pedro se acercó con calma, vendó la herida con un trozo de tela limpia y lo miró a los ojos. «La madera herida suele ser la que mejor recibe el barniz, Julián», le dijo el anciano con voz paternal. En ese momento, la puerta del taller se abrió y entró un nuevo custodio que nadie había visto antes. Era un hombre alto, de hombros anchos, con un uniforme impecable pero sin insignias de rango. Sus ojos tenían una profundidad que parecía atravesar los muros de concreto. Julián sintió un vuelco en el corazón. Era el mismo hombre de la camisa de manta, ahora vestido con el azul de la ley, pero con la misma paz sobrenatural que lo desarmó en el mercado. El nuevo guardia, a quien todos llamaban simplemente Oficial Manuel, se acercó a la mesa de trabajo. No gritaba órdenes ni usaba la vara de mando. Su sola presencia hacía que los presos más violentos bajaran la voz y trabajaran con orden. Manuel se detuvo frente a Julián y puso su mano sobre la venda de su mano herida. «El dolor es el recordatorio de que todavía estás vivo para rectificar», susurró Manuel. Julián sintió que el dolor punzante desaparecía por completo, sustituido por una calidez reconfortante que le recorrió todo el brazo. Cuando el oficial se alejó, Julián se quitó la venda y vio, con asombro, que la herida se había cerrado por completo, dejando solo una fina línea blanca como un hilo de seda. Don Pedro, que observaba la escena desde el otro extremo de la mesa, sonrió para sí mismo, reconociendo la mano de aquel que camina entre nosotros sin ser notado. La influencia del oficial Manuel comenzó a desmantelar las estructuras de corrupción dentro de la cárcel. Los guardias que aceptaban sobornos empezaron a renunciar o a ser transferidos por razones inexplicables, y el trato hacia los internos se volvió más humano. No hubo grandes redadas ni violencia. La verdad simplemente salía a la luz a través de conversaciones casuales y documentos que aparecían, por error, en los escritorios de los directores. Julián, inspirado por este cambio, decidió confesar ante el juez todos los nombres de los políticos y empresarios que lo ayudaron en sus fraudes. Sabía que esto significaría más años en prisión, pero por primera vez en su vida se sentía verdaderamente libre. El joven que antes amaba el oro, ahora encontraba alegría en el aroma del aserrín y en la satisfacción de terminar un mueble bien hecho para los más pobres del barrio. Una tarde, mientras Julián limpiaba el patio, se encontró de nuevo con Manuel cerca de la torre de vigilancia. El sol se ocultaba tras los muros, tiñendo el cielo de un color púrpura intenso. «¿Por qué me ayudas?», preguntó Julián con voz temblorosa. Manuel lo miró con una sonrisa que contenía todos los misterios del universo. «Porque cuando estabas en el barro, yo también estaba allí contigo, esperando a que extendieras la mano», respondió el hombre. Julián recordó el momento en la plaza cuando Emanuel recogió su relicario y comprendió que Dios nunca lo había castigado. Simplemente lo había dejado caer para que pudiera sentir el suelo sólido de la realidad. El oficial le entregó un pequeño libro de salmos con las páginas desgastadas. «Léelo cuando sientas que las paredes se cierran sobre ti. Aquí encontrarás las palabras que tu alma no sabe cómo pronunciar». Mientras tanto, afuera, la salud de Elena era un milagro viviente. La niña ya asistía a la escuela y ayudaba a su abuelo a organizar el centro comunitario, la Casa de la Esperanza. La propiedad recuperada se había convertido en un refugio para aquellos que, como ellos antes, no tenían dónde pasar la noche. Don Pedro se sentaba todas las noches en su nuevo pórtico, mirando hacia la prisión en la lejanía, elevando una oración por el joven que un día lo humilló.
Sabía que el proceso de restauración de Julián apenas comenzaba, pero confiaba en que el carpintero de Nazaret no deja nunca una obra a medias. La ciudad seguía su ritmo frenético, pero en ese pequeño rincón de México, la paz de Cristo se había asentado como un manto protector sobre los humildes y los arrepentidos. ¿Alguna vez han sentido que su vida necesita ser reconstruida desde los cimientos, aunque eso signifique perderlo todo primero? Si esta historia te confirma que Dios utiliza hasta nuestras caídas más dolorosas para revelarnos su propósito eterno, te invito a que le des un like a este video, te suscribas al canal y compartas este mensaje con alguien que necesite esperanza hoy. El capítulo más oscuro de la vida de Julián se estaba cerrando, pero la luz que había comenzado a brillar en su celda era más potente que cualquier lámpara de alta seguridad. Una noche, mientras leía el libro de Salmos que Manuel le dio, Julián encontró una anotación al margen escrita a mano. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En ese instante, sintió que el techo de la prisión desaparecía y que las estrellas descendían para consolarlo. Manuel ya no estaba físicamente en el penal al día siguiente. Su contrato había terminado tan misteriosamente como empezó, pero su presencia permanecía en cada acto de bondad entre los reclusos. Don Pedro, al enterarse de la partida del oficial, simplemente asintió con la cabeza, sabiendo que el rey siempre sigue su camino, buscando otros charcos de barro donde rescatar tesoros perdidos. 3 años habían pasado desde que el fango de la plaza de la Ciudad de México dictó la sentencia de Julián Valdés. Don Pedro, ahora con 81 años, caminaba con paso lento pero firme por los pasillos de su taller rehabilitado. El aroma a cedro y caoba inundaba el lugar, un perfume que para él era el aliento de la vida misma. Elena, su nieta, ya no era la niña frágil que tosía en la oscuridad. Ahora era una joven radiante que estudiaba administración para ayudar a su abuelo con el centro comunitario. El relicario de madera, aquel que fue pisoteado y rescatado por manos divinas, ocupaba un lugar de honor en la entrada del taller. Cada cliente que entraba se detenía un momento ante él, sintiendo una paz que no podían explicar con palabras. La vida había florecido sobre las cenizas del incendio, demostrando que ninguna estructura de maldad puede resistir el empuje de la verdad cuando ésta decide salir a la luz. En la prisión, Julián Valdés recibió la noticia de su libertad condicional por buena conducta y por su cooperación clave para desmantelar las redes de corrupción que asfixiaban a la ciudad. Al cruzar el umbral de la pesada puerta de metal, Julián no buscó un coche de lujo, ni llamó a sus antiguos amigos. Sus manos, ahora marcadas por las cicatrices del trabajo honesto, sostenían una pequeña caja de herramientas que él mismo había fabricado bajo la tutela espiritual de Don Pedro. Vestía una camisa sencilla y pantalones de tela resistente, una imagen que distaba años luz del empresario arrogante que solía ser. Miró hacia el cielo azul de la capital y respiró hondo, sintiendo que el aire, aunque contaminado por el smog, tenía un sabor a libertad que nunca antes había percibido. Caminó directamente hacia el mercado de Sonora, el lugar donde su alma se perdió y donde, paradójicamente, comenzó a ser rescatada. Al llegar al puesto donde todo empezó, Julián no encontró rastros de la tubería rota ni del charco de lodo. En su lugar, había un pequeño jardín comunitario cuidado por los vendedores locales. Don Pedro estaba allí, sentado en una banca de madera, tallando una pequeña figura de un ángel. El silencio entre ambos fue largo, pero no era un silencio de tensión, sino de reconocimiento. Julián se acercó y, sin mediar palabra, sacó de su caja una lija fina y comenzó a ayudar al anciano con la madera. «El perdón no es un olvido, Julián», dijo Pedro sin levantar la vista del trabajo. «Es la decisión de no permitir que el pasado dicte tu futuro». Julián asintió, sintiendo que una lágrima de gratitud rodaba por su mejilla. En ese momento, un hombre joven con una gorra gastada y ojos profundamente serenos pasó junto a ellos, dejando un rastro de aroma a rosas frescas en medio del bullicio del mercado. Emanuel no se detuvo, pero al pasar,
Rozó levemente el hombro de Julián con su mano. Un escalofrío de alegría recorrió el cuerpo del joven, confirmándole que su proceso de transformación contaba con el sello de lo alto. Don Pedro le entregó la gubia a Julián, confiándole la tarea de terminar los detalles más delicados de la escultura. El antiguo opresor y la antigua víctima trabajaban ahora hombro con hombro, unidos por una fe que se probó en el fuego y se purificó en el barro. La multitud del mercado fluía a su alrededor, ignorando que en esa banca de madera se estaba escribiendo el capítulo más hermoso de la justicia divina, la restauración completa de un hombre que creía haberlo perdido todo, solo para descubrir que lo único que perdió fueron sus cadenas. ¿Alguna vez han presenciado cómo la mayor de las ofensas se transforma en el más sólido de los vínculos a través del perdón? Si esta historia te recuerda que para Dios no hay causa perdida ni corazón demasiado duro para ser moldeado, apoya este mensaje con un like y suscríbete para que juntos seamos testigos del poder de la redención. Julián terminó el ángel y se lo entregó a una niña que pasaba por allí pidiendo una moneda. La sonrisa de la pequeña fue para él un tesoro más grande que cualquier contrato millonario que hubiera firmado en su vida anterior. Don Pedro se puso de pie, guardó sus cosas y le hizo un gesto a Julián para que lo acompañara a la casa. Hoy hay cena especial. Elena preparó pozole, dijo el anciano con una sonrisa. Julián caminó junto a él, cargando la caja de herramientas de ambos, sintiendo que por fin tenía un hogar y una familia. La sombra del oficial Manuel se proyectaba larga sobre el pavimento mientras el sol comenzaba a caer. Un recordatorio silencioso de que el Rey nunca nos deja solos, especialmente cuando decidimos caminar por la senda de la humildad y el servicio. La inauguración de la Casa de la Esperanza fue un evento que transformó definitivamente el pulso del barrio de Santa María la Ribera. No hubo cortes de listón con tijeras de oro ni discursos políticos llenos de promesas vacías. Don Pedro, vestido con su mejor guayabera blanca, simplemente abrió las puertas de par en par mientras Elena repartía flores a los vecinos que se acercaban con curiosidad. El edificio, restaurado con el esfuerzo de la comunidad y los fondos recuperados del fraude de la constructora, se erguía ahora como un monumento a la persistencia. En el patio principal, Julián Valdés terminaba de instalar los últimos bancos de madera que él mismo había tallado en el taller de la prisión. El joven, que alguna vez soñó con rascacielos fríos, encontraba ahora su mayor orgullo en la solidez de una veta de roble bien pulida. La justicia no había sido un mazo que destruyó vidas, sino un cincel que eliminó lo sobrante para revelar la humanidad que se escondía debajo de la arrogancia y la miseria. Don Pedro se sentó en uno de esos bancos, sintiendo la textura de la madera bajo sus dedos. A su lado, Julián guardaba sus herramientas con un respeto que rayaba en lo sagrado. «Mira este lugar, Julián», comentó el anciano con voz suave. «Hace unos años aquí solo había planes de cemento y ambición. Hoy, hay niños aprendiendo a leer y ancianos que ya no temen a la soledad». Julián asintió, mirando hacia la entrada donde un grupo de huérfanos jugaba cerca del naranjo. El joven entendió que su verdadera fortuna no estaba en las cuentas bancarias que perdió, sino en la capacidad de mirar a esos niños a los ojos sin sentir el peso de la culpa. El barro de la plaza de Sonora se había secado hacía mucho tiempo, pero la lección de humildad que dejó grabada en su alma era eterna. La presencia de aquel hombre de la camisa de manta seguía resonando en cada rincón de la casa, una presencia que no necesitaba ser nombrada para ser sentida por todos. Al caer la tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, un hombre de aspecto sencillo, con una mochila al hombro y sandalias gastadas, se detuvo frente a la puerta de la institución. Don Pedro lo reconoció de inmediato, aunque su rostro parecía cambiar según la luz del atardecer. Emanuel no entró al festejo, simplemente se quedó en el umbral, observando la obra terminada con una expresión de profunda satisfacción. Julián, al verlo, sintió que sus piernas flaqueaban, pero esta vez no fue por miedo, sino por una devoción que desbordaba su pecho. El extraño levantó la mano en un gesto de paz y con una voz que pareció viajar en el viento dijo: «Lo que hiciste por el más pequeño de estos, Pedro,
lo hiciste por mí. Luego, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el horizonte, donde las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una a una, como estrellas que bajaban a la tierra para guiar a los caminantes. Don Pedro y Julián permanecieron en silencio, viendo cómo la figura del trabajador anónimo se desvanecía en la penumbra del crepúsculo. Sabían que Emanuel no regresaría pronto, pues había otros mercados con charcos de lodo y otros hombres poderosos que necesitaban descubrir su propia fragilidad. La historia de la humillación se había transformado en una parábola de redención que se contaría durante generaciones en las calles de México. La moral de esta historia es clara. El poder de la fe y el perdón no se manifiesta en grandes milagros que rompen las leyes de la física, sino en la transformación silenciosa y valiente de un corazón que decide elegir la compasión sobre la venganza. Don Pedro cerró los ojos y dio gracias por el barro, por el dolor y por el camino, sabiendo que cada gota de sufrimiento fue el agua necesaria para que la esperanza floreciera en el desierto de la ciudad. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha recordado que Dios está presente en cada detalle de nuestras vidas, incluso en los momentos de mayor humillación, te invito a que nos apoyes. Dale un like a este video. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias de fe y redención. Y escribe en los comentarios la palabra victoria. Si tú también crees que el bien siempre prevalece sobre el mal cuando caminamos de la mano de la verdad. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo luz en medio de la oscuridad. Que la paz de Cristo te acompañe siempre en cada paso que des.